Seguimos con lo que habíamos planteado al comienzo del programa y decíamos día histórico, es por eso que hemos convocado esta noche a la doctora Mónica Gelsi. ¿Qué tal, doctora? Obstetra, vamos a aclarar, no es abogada, obstetra y educadora sexual. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la doctora María Laura Postiglione, que ya estuvo en varias oportunidades en nuestro programa. Gracias, doctora, por estar acá, del Observatorio de la Mujer. Día Muchas histórico, gracias. ¿no? Y más allá, lo planteaba al comienzo del programa, de este resultado que pueda mostrar el Senado y que prácticamente da para que la votación salga en contra, digamos, no se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres. Nos debemos una gran tarea, creo, de ahora en más, y esa es la convocatoria. Doctora, más allá de todo lo que se ha planteado, quiero hacerle unas consultas muy puntuales. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que interrumpen su embarazo en la parte pública y en la parte privada? ¿Hay alguna estadística con respecto a esto? Los números que se manejan son números, viste que se dice 500.000 abortos por año en el país. Yo puedo contar, digamos, lo que he vivido relacionado con el hospital donde yo trabajaba, el Hospital Público Materno Infantil. El último año que yo estuve trabajando, hubo alrededor de cerca de 8.000 partos, y recuerdo que eran 1.981 abortos. ¿En qué pero tiempo? En el año. O sea, 7.900 partos, o 8.000, una cosa así eran los partos, y 1.981, que me acuerdo bien el número, porque es algo que fue siempre mi trabajo, para trabajar por el no aborto, justamente para trabajar en el antes, para hacer prevención, ¿no? Y bueno, esos 1.981 que ingresaron y egresaron del hospital como abortos, no se puede saber cuáles son espontáneos, porque ahí engloba todo, los embarazos ectópicos, lo que son embarazos fuera del útero, que terminan muchas veces en cirugía, los abortos espontáneos y aquellos abortos que han sido provocados a través de medicamentos, que lo bueno en lo que hemos avanzado. Yo tengo 37 años de médica obstetra, ginecóloga, después hice lo de educación, hice para el curso de educadora en sexualidad y sexóloga. Lo que yo reconozco es que hemos avanzado mucho, porque cuando empezamos, cuando yo estaba en la colonia de Santa Rosa, o después acá en Salta, yo recuerdo con mucho dolor, porque yo siempre tuve una atención empática, o sea, no me cuesta ponerme en el lugar del otro en la atención. Creo que en esto es muy importante. Jamás he juzgado a una mujer. Incluso yo atendía en el hospital, muchas veces en el consultorio de salud reproductiva, las presas, la gente del Cristo Alfredo Jacob, que era en esa época, ¿no es cierto? O sea, atendía gente y jamás se las he juzgado, ¿viste? Siempre se le ha dado la contención necesaria, ¿no es cierto?, para que las mujeres pudieran salir del hospital sin que tuvieran un policía al lado. Recuerdo en una época era terrible, veíamos a la mujer que estaba mal, porque muchas estaban conmocionadas, o sea, afectadas emocionalmente por el aborto, y aparte al lado había una policía. Eso era terrible. Entonces en eso hemos avanzado, por lo menos hace muchos años ya. No se hace denuncia, hace muchos años que no se denuncia. Entonces hoy día una mujer que concurre al hospital con un aborto incompleto a causa de haberse puesto el misoprostol, no se hace ningún tipo de denuncia. Directamente a la paciente se le hace la evaluación cardiovascular y pasa, ¿no es cierto?, al quirófano, en donde se completa, ¿no es cierto?, el legrado, se hace la limpieza, o el AMEU, que era con la jeringa que aspira, para que la mujer salga, digamos, lo mejor posible, ¿no es cierto? Doctora, indudablemente ustedes han levantado las banderas verdes y se sintieron en todo el país. ¿Cómo llegan a este proceso donde justamente el Senado podría no aprobar esta lucha que han encarado? Esto es un proceso que empezó y que no va a terminar hasta no tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Justamente lo que está planteando acá la doctora es, si ya no hay sanción, de hecho no las hay, ¿no?, frente a mujeres que practican abortos, yo creo que lo que quedó en evidencia en todo este proceso de varios meses en los cuales se ha discutido tanto es que el único efecto que tiene la penalidad del aborto es la clandestinidad de la práctica. En esto, la verdad que ha quedado absolutamente demostrado.
ha quedado demostrado que no hay no se salvan las dos vidas como se requiere o se plantea a través de este discurso, sino que se pretende sostener, digamos, un statu quo que mantiene la clandestinidad, mantiene un negocio millonario del cual pocos han hablado durante este tiempo, o muchos, pero que no. ¿Para ustedes es el Estado el que debe solventar ese negocio millonario? No, porque dejaría de ser un negocio millonario y empezaría a tomarse, digamos, como parte de la asistencia sanitaria que está prevista en los distintos tratados de derechos humanos que nuestra Constitución ha incorporado, y tiene que ver también con la integridad de las mujeres. O sea, pasar de una situación, como acá contaba la doctora, en donde hay una criminalización de una mujer que realiza una práctica que acude al hospital con un aborto practicado en situaciones de clandestinidad, con lo cual puede haber pasado cualquier cosa en ese espacio, en ese ámbito, y sobre todo teniendo en cuenta a las mujeres de menores recursos, porque las que tienen dinero han acudido históricamente a clínicas privadas quizás más seguras. Yo creo que todos estos debates han ido calando mucho en la sociedad, y de hecho, bueno, vos me conocés que hace muchos años que venimos discutiendo esto, y hoy yo veo un enorme apoyo a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que tiene que ver con un proceso, insisto, que se abre y que se empiezan a desterrar mitos vinculados con el aborto, se empiezan a tener cifras oficiales, porque esto de los 500.000 abortos es un estudio hecho por 2 demógrafas encargado por el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, no es un invento de un grupo de personas que no sabía qué hacer y dijo hay 500.000 abortos en la Argentina. Son datos oficiales. Doctora, tenemos la interrupción del embarazo para casos de violación y que está totalmente reglado. ¿Realmente se está cumpliendo después del cambio del protocolo que hizo el gobernador, teniendo en cuenta que tenía algunas cuestiones que fueron duramente cuestionadas y que obviamente la tarea del observatorio, entre otras entidades, ha hecho que se revea esta situación? ¿Cómo estamos en esta materia? Bueno, en primer lugar, o sea, quiero aclarar, ¿no es cierto?, que bueno, por algo yo estoy con el pañuelo celeste, ¿no es cierto?, porque yo estoy en defensa de la vida. Considero que hay vida desde la unión del óvulo con el espermatozoide, hay vida, y esa vida tiene derechos y no se puede defender. La interrumpo un segundito. Si hay vida, ¿a partir de cuándo ese bebé puede sufrir dolor por una invasión que se pueda hacer a ese cuerpo? Desde el momento de que está, o sea, que es gestado, desde la unión del óvulo con el espermatozoide hay vida y el bebé ya siente, o sea, no es bebé, bueno, el embrión después de las 12 semanas será feto. Volviendo al tema de tu pregunta, el aborto no punible creo que ha sido un gran adelanto, o sea, hay algo que yo no cuestiono. No estoy a favor del aborto como método anticonceptivo más, porque considero, ¿no es cierto?, que habiendo tanta opción anticonceptiva, tanta oferta anticonceptiva, la gente se puede cuidar. Y en esto tenemos que involucrar al varón. O sea, esto tiene que ser de ambos. Yo creo que es importante hacer que se cumplan las leyes que ya teníamos de ESI, Educación Sexual Integral, la ley de anticoncepción, la ley 25.673, se tienen que cumplir, y si no alcanzan los anticonceptivos de nación, la provincia tiene que proveer lo necesario para que llegue a todos los rincones de la provincia, para que haya continuidad en el suministro de los anticonceptivos para que no falten. Hay momentos en que se acaban, y cuando se acaban, ¿qué pasa? Entonces, para ser efectivos, tenemos que tener siempre preservativos en todos los dispensers, en todos los hospitales. Tenemos que tener anticonceptivos para que la gente pueda acceder justamente a esa sexualidad responsable. Y además, para que estos derechos sexuales y reproductivos, que todos hablamos de los derechos, se puedan plasmar en acciones concretas en el día a día, que sea, y que eso signifique un preservativo, la consejería, el anticonceptivo, el implante, el DIU, que eso no falte. Si la ley nacional 25673, que creó el programa en el año 2002, y desde el 2003 en la provincia hemos abrazado esa ley, a pesar de que la ley provincial nunca salió, porque en ese momento nuestros legisladores sucumbieron al terror, digamos, de la idiosincrasia. ¿No tenemos adhesión a esta ley nacional?
Tenemos ley provincial de salud sexual y procreación responsable. Está, pero nunca no es la adhesión nunca se a la ley reglamentó. nacional. O sea, nosotros nos Gran adherimos. tarea del observatorio, entonces. Nosotros nos adherimos a la nacional, pero la ley provincial, cuando se discutió, mandaron a los chicos de los colegios, que muchas veces era sin pedirle permiso a los padres, con banderas que decían no al aborto, y estábamos hablando de sí a la vida, o sea, sí a una sexualidad responsable, porque yo no cuestiono la vida sexual de nadie, yo lo que cuestiono es que la gente no se cuide. Porque vos sabés que si tenés una relación heterosexual, podés quedar embarazada. Y Entonces, no tan solo quedar embarazada, sino con la totalidad de enfermedades que uno puede adquirir también. eso es otra cosa, los 40 nuevos casos de VIH que hay por mes, que eso es algo que la gente no asume. ¿Ha crecido el número, doctora? Sí, hay muchos, y no solamente es la gente grande, porque hay muchos casos en que la gente mayor que no usa, no está acostumbrado, la generación del preservativo no es la gente de 60, 70, 80 años, es la generación del preservativo es la gente más joven. Y por ahí esta gente mayor no tiene el hábito, sumado a que por ahí ya tiene algún tipo de disfunción, ¿no es cierto?, con el tema de la erección, no quieren usarlo. Entonces, por eso hay mucha gente grande que tiene, pero también los jóvenes tienen, por la omnipotencia que se tiene. Y terminando con lo del aborto no punible, el aborto no punible está, para mí fue un gran adelanto, porque yo creo que hay que ponerse en el lugar de la víctima. Siempre digo que si tuviera la desgracia de que violaran a alguna mujer de mi familia, no decidiría yo. O sea, la que decide es la víctima. Si, ¿qué hacer con ese embarazo? Si quiere tenerlo, si quiere abortarlo, si quiere darlo en adopción, pero la que tiene que decidir, y nadie tiene que decidir por ello. Y una cosa, última cosa, y te devuelvo la palabra, es que la gente que presiona para que una chica violada, yo he atendido partos de chicas que han tenido hijas de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de los tíos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué siente ese chico en la panza? ¿Qué siente esa madre? ¿Qué maternidad le espera? O sea, es terrible. Entonces, la gente que presiona para que los tengan, o la gente que dilata, porque hasta las 12, 14 semanas se puede interrumpir, la gente que dilata, que se haga cargo de la crianza y de la manutención de ese chico y de esa madre hasta que el chico termine por lo menos el colegio secundario, para que tengan herramientas para construir un futuro diferente. Doctora, tenemos una realidad indiscutible que en las palabras de la doctora obviamente se hace más palpable porque lo vive a diario y no lo desconoce. ¿Cómo sigue de ahora en más el trabajo que van a emprender las mujeres que están a favor de esta iniciativa? Primero, bueno, vamos a seguir movilizadas porque... Pero la movilización no basta. No basta, pero también yo conozco hay que... su trabajo de casa por casa y no es el trabajo del resto de mujeres que salen a pintar, que salen a agredir. Ahora tenemos que tener otro tipo de metodología. ¿Hacia dónde vamos? En el observatorio, que es donde yo actualmente estoy ejerciendo mis funciones, hacemos un trabajo de monitoreo del hospital público en primer lugar, de los hospitales privados también, para la efectiva aplicación, por ejemplo, del aborto no punible y de otras normas, porque hoy tenemos todavía un incumplimiento, por ejemplo, de la ligadura tubaria, con un montón de requisitos que la ley no pide y los profesionales de la salud muchas veces sienten que están en situación de decidir por nosotras. Podríamos emprender una campaña, así como están se hizo en situación, el de porque acá, digamos, se habla mucho. Vasectomías hubo muy poquitas el año pasado y este año creo que hasta ahora en el Hospital San Bernardo no habían habido. Nosotros tenemos del año pasado pero de vasectomías la diferencia 48 en el Hospital Público Materno Infantil y teníamos 800 ligaduras. O sea, se hacen en el hospital ya desde que está la ley desde el 2006. Acá, digamos, y un poco lo que plantea acá la doctora me parece que es lo que está clarísimo. O sea, acá hay derechos que no se están cumpliendo, hay un sistema que lo que hizo ruido de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la posibilidad de que las mujeres podamos decidir, porque el aborto no punible jamás se discutió. Jamás se discutió, nadie nunca no lo es el discutió. tema de discusión ahora. Yo le preguntaba la a la doctora discusión si se estaba haciendo efectivo el trabajo, digamos. Hay muchas dificultades, porque, digamos, toda esta visión según la cual hay determinadas personas que pueden decidir sobre nuestros cuerpos y determinadas personas que pueden tomar decisiones sobre nosotras, esas son las dificultades que después se llegan a la práctica. ¿Por qué? Porque hay un servicio de salud que no es amigable con las mujeres, no se ofrece la posibilidad del aborto no punible. Nosotras desde el observatorio hicimos una campaña gráfica. Pero después del protocolo es como que algo cambió, a eso apuntaba mi pregunta. Mira, ojalá que cambie. Las normas no cambian automáticamente las prácticas. Cambian las personas. Y hay que capacitar y hay que hacer un monitoreo y hay que hacer un seguimiento de que esto efectivamente llegue
a las mujeres que somos las destinatarias de todas estas normas. Pero por ¿Crees eso que te se digo, puede asumir un compromiso por parte de todo este sector tan movilizado y tan activo de trabajar en beneficio de todas estas mujeres desprotegidas? yo creo que sí, de hecho vamos a seguir manteniendo esta lucha y este seguimiento y Pero la lucha tiene que ser acción, doctora, no solo lucha. acciones cotidianas. A mí hoy me toca estar en el lugar que estoy y vamos a seguir monitoreando Pero las políticas que en públicas. su persona debo reconocer que aún no habiendo estado en el lugar que está, también trabajó, pero no es el común de las mujeres que militan activamente dentro de estos grupos, por eso le decía. También es importante que todas las mujeres nos concienticemos en hacer las denuncias cuando no tenemos los derechos cumplidos, porque esto también es violencia institucional, hay un 0800 para denunciar. Digamos, donde vamos a un hospital y se nos pide un requisito que no requiere la ley para acceder al aborto no punible, para acceder a la ligadura tubaria, para acceder a los métodos, requisitos de edad, requisitos diversos que la verdad que son todas trabas y que bueno, es importante también que estemos más todas concientizadas y poder hacer estas denuncias. Doctora, muy cortito para finalizar porque me quedo sin tiempo. Es un tema de educación sexual. Sí. La iniciación sexual precoz de una niña, joven o adolescente, ¿tiene secuelas cuando llega a la adultez? O sea, la iniciación, sí, generalmente si se queman etapas no se puede llegar a gozar de una sexualidad, digamos, plena. Porque hay etapas dentro del desarrollo psicosexual. ¿Le estoy hablando clínica o médicamente? Sí, o sea, hay una etapa de desarrollo psicosexual que hay que respetar. O sea, cuando vas quemando etapas es como que saltás algunas. Por ejemplo, se saltea la etapa del autoerotismo. Si el varón y la mujer saltean esa etapa, el descubrimiento del cuerpo, el descubrimiento del placer, el descubrimiento de las sensaciones, más los sentimientos y todo eso que pasa en la adolescencia, y ahí directamente están con el otro antes de conocerse, muchas veces eso lleva después a disfunciones. Una sola cosa con el tema de las ligaduras, la vasectomía. La gente firma un consentimiento informado, se ligan las trompas. En 10 años de programa de salud reproductiva, en 10 años se hicieron 7.200 ligaduras tubarias y se hicieron 297 vasectomías en 10 años del programa. Vamos a tener 2006. que seguir trabajando en esto para que obviamente incentivar todo este trabajo que nos tocará de ahora en más. Me quedo sin tiempo. Una cosa, la ligadura de trompas hay que pensarla, porque muchas veces cuando son jóvenes uno le dice pensalo porque por ahí se ligan a los 20 y después a los 30. Bueno, pero será una decisión que la hayan tomado y habrá por supuesto, que respetarla. aparte firman el consentimiento. Y el aborto no punible se hace, lo que pasa es que no se difunde por la confidencialidad del acto médico. No hay que por eso los periodistas no se enteran. Lo que sí no hay que demorarlo. Cuando la paciente llega hay que hacer que se haga como Mónica corresponde. Gelsi, muchísimas gracias. Doctora María Laura Postiglioni, muchas gracias. Ustedes este trabajo que nos tocará emprender entre todas. Hacemos nuestra próxima pausa y ya volvemos.